Esto es Combustible para la Vida con el Dr. Giacomo Cassese. La cumbre de Yalta. Entre el 4 y el 11 de febrero del 1945, en la ciudad de Yalta, en lo que hoy se conoce como Crimea, antes propiedad de los ucranianos, ahora de nuevo de vuelta con los rusos, allí se celebró la famosa Cumbre del Mundo. Esto ocurrió incluso antes que los rusos entraran en Alemania, en Berlín, antes de que finalmente capitulara el ejército nazi, antes que incluso que Hitler se suicidara. Ya esta reunión se estaba llevando a cabo, todavía la guerra no se había terminado, pero ya ellos estaban repartiendo el mundo. ¿Por qué? Porque era inminente que la guerra se iba a terminar, y de hecho se terminó unos meses más tarde, en el mes de mayo, por lo menos en Europa, y un poquito luego, más o menos como para el 15 de agosto, en Japón, con el rendimiento de Hirohito. Así que era de alguna manera era un repartimiento de bienes, de despojos de guerra, ¿verdad? De botines de guerra que estaban llevando a cabo estos tres grandes representantes del mundo, las tres grandes superpotencias de aquel momento, para fines de la Segunda Guerra Mundial. Se reunió, por supuesto, Winston Churchill, Franklin Delano Roosevelt y Joseph Stalin. Stalin era de alguna manera el anfitrión, pero no estuvo para recibir a estos dos antes mencionados. Tuvo que ir el ministro de Relaciones Exteriores, que era Molotov en aquel momento. Así que Stalin no apareció hasta el día siguiente, día en que iniciaban las reuniones en el famoso salón Salón Livadia. Ese salón es monumentalmente famoso después de esas reuniones, porque fue allí, precisamente en el Salón Livadia, de esos palacios que están allí en Yalta, donde se va a repartir el mundo y va a cambiar la geografía del mundo a partir de aquella reunión que apenas duró 8 días. Muy interesante. Es un caso que siempre será recordado en la historia universal, esa reunión, esa cumbre entre estos tres grandes personajes. Dos de ellos que eran obviamente de tradición democrática, y por supuesto Stalin, que era comunista. El asunto fue que las reuniones comenzaron. Cada uno de ellos tenía su agenda, lo que quería lograr de esa reunión. Winston Churchill, por ejemplo, quería asegurarse que Grecia quedara en manos de los británicos, porque Grecia de alguna manera era la puerta de entrada al canal de Suez, y como los ingleses tenían colonias en África, era obvio que ellos querían preservar ese control, el acceso por medio del canal de Suez. Y por supuesto querían mantener controlado la expansión del comunismo, y así que eso eran, digamos, la agenda de ellos. Roosevelt básicamente lo que quería obtener de eso era la ayuda para terminar con el imperio nipón, japonés, ¿verdad? Terminar la guerra en el Pacífico, y para eso necesitaba la ayuda de Stalin. Y finalmente Stalin era el que tenía todas las de ganar, y de hecho la historia probó que así precisamente fue. Stalin nunca devolvió lo que se supone que tenía que devolver. Stalin se había ido quedando con todos los países que ya el nazismo había guardado bajo su alforja, ¿verdad? Ya los había controlado,
Y por supuesto para los comunistas fue muy fácil tomar el control de esos países, porque esos países estaban bajo el control nazi, pero bajo la custodia, la protección de un ejército ya venido a menos, fácilmente derrotable, y eso fue lo que fue sucediendo. Los rusos se fueron quedando con todo el botín, con todo lo que Hitler había estado, ¿verdad?, apartando para sí, para hacerlo parte del imperio nazista. Y se supone que Stalin lo hiciera, reposeyera a estas naciones, se las quitará al nazismo para luego dejarlas libres. Pero no fue así. Se quedó con todas ellas, y por eso el gran ganador de esta cumbre va a ser precisamente él, porque Stalin lo único que va a prometer es que iba a celebrar elecciones libres en cada uno de esos países, lo cual no fue verdad. Incluso se quedó con Polonia, lo cual era poco probable, pero hasta eso, se quedó con Polonia, se quedó con casi todos los países de la Europa del Este. Y una cosa impresionante, pero lo único que prometió fue hacer elecciones libres, lo cual es tan infantil que estos dos pensaran que las iba a llevar a cabo, puesto que los comunistas nunca en su vida han celebrado una elección libre. Eso es poco menos que imposible. Es una promesa de niño, es decir, es ridículo haber pensado que en realidad eso se iba a llevar a cabo. Por supuesto, nunca se llevaron a cabo. 3 semanas después de terminada la reunión de Yalta, ya Stalin estaba haciendo las cosas a su manera. De hecho, hay un famoso telegrama que le manda Roosevelt antes de morir a Stalin, ¿verdad?, quejándose de que no está llevando a cabo lo que había prometido hacer. Pero cuando Stalin en realidad compromete su palabra, no tiene ninguna intención de respaldarla con hechos. Solamente hay que ver toda la historia de la forma en que Stalin hizo política, todos sus laudos, sus tratos, sus convenios, todos fueron aplazados y todos fueron desconocidos y todos fueron violentados. Es decir, no era una persona en la que se podía fiar. Se metieron en la boca del lobo. Fueron a Yalta a tratar de negociar con un hombre que no tenía ningún interés en negociar. Y lo que pasó fue algo predecible. Se los metió en el bolsillo, ¿verdad? Usando el protocolo democrático de estos dos grandes hombres de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, como fueron, ¿verdad?, Churchill y Roosevelt, pero no sacaron nada de eso. Fue una cosa, ¿verdad?, absurda. Y para colmo de males, unas semanas después murió Franklin Delano Roosevelt, y Winston Churchill no fue reelecto en Inglaterra. Así que, bueno, imagínense, ¿quién le iba a pedir cuenta ahora a Stalin? Nadie, porque estos dos ya no estaban en el panorama político del mundo. Así que, por lo tanto, él se perpetuó, se quedó con el botín de Hitler, y terminó por siendo más malo que Hitler, porque en vez de devolver lo que se supone que él estaba salvaguardando para el mundo, se lo quedó, y se lo quedó y expandió todo lo que se va a llamar, ¿verdad?, la Unión Soviética, de un solo golpe. Es decir, él fue el gran ganador de la Segunda Guerra Mundial. Y es algo verdaderamente insólito cómo se mueven las fichas del ajedrez político en situaciones como esta. Pero lo que nosotros aprendemos, lo que podemos aprender de esta reunión fallida de Yalta, es que no te puedes sentar a negociar con el malvado, no te puedes sentar a negociar con el maligno, no te puedes sentar a negociar con una persona que es perversa. Es decir, nosotros, los hijos de Dios, no tenemos nada que sentarnos a la mesa a negociar con Satanás. No tenemos nada que escucharle, porque él tiene miles, cientos de años haciendo trampa, y por supuesto que sabe cómo altercar, cómo persuadir, cómo seducir, cómo convencer, cómo doblar la voluntad. Él es un experto en eso. Y si nos sentamos a escuchar lo que tiene que decirnos, como él es el padre de la mentira, va a terminar por envolvernos en sus mentiras y nos va a confundir, nos va a entrampar dentro de esa
cortina de humo que astutamente sabe llevar a cabo y nos va a dejar, ¿verdad? Nos va a dejar sin la capacidad de poder reaccionar. Eso fue exactamente lo que pasó allí. En una ocasión escuché una ilustración muy interesante de un hombre que va al Polo Norte, porque lo único que este hombre no había cazado en su vida y se había propuesto cazar era un oso polar. Y el hombre, ¿verdad?, llegó al Polo Norte con el interés de lograr su último gran cometido como cazador. Esa era su última gran salida, ¿verdad?, a cazar. Y bueno, quería finalmente lograr retirarse, pero dándose el gusto de cazar un oso polar. Cuando finalmente llegó a donde estaba el oso polar, este hombre que había ido mal preparado, es decir, no, su vestimenta no era la apropiada para aquel momento en el polo, en que las temperaturas eran gélidas, árticas, polares, literalmente. Entonces, ¿qué pasó? Este hombre dijo, no, mato a este oso y junto con matarlo me voy a hacer un abrigo con la piel de este oso, ¿no? Y efectivamente consiguió un oso, se fue acercando, lo apuntó, ya lo tenía precisado en la mira, listo solamente para apretar el gatillo, y de pronto sucede algo inesperado. El oso le habla en perfecto idioma castellano, le habla y le dice, hermano, ¿qué pasa? No pierdas el control de tu razonamiento. No te alteres, hermano. Todo se puede resolver en esta vida. Todo tiene una salida. No tomes una decisión radical. Sentémonos a hablar, hermano. A lo mejor yo te soluciono ese problema más rápido de lo que tú crees. Dime, por favor. El hombre, ante el semejante espectáculo de un oso que habla en castellano, bueno, obviamente quedó impresionado. Así que fue retrayéndose, bajó su fusil y siguió disfrutando de aquel espectáculo de ver un oso hablar. Pero el oso lo fue envolviendo, lo fue convenciendo, le dijo, pero si el problema tuyo es frío, yo te soluciono ese problema. Mira lo que vamos a hacer. Yo lo que tengo es hambre y tú lo que tienes es frío. ¿Qué te parece si yo te soluciono tu problema y tú me solucionas el mío? Y entonces el oso le cambió comérselo, tragárselo, metérselo adentro, quitarle el frío y al mismo tiempo que el cazador le quitara el hambre. ¿Y sabes qué? La historia termina en que el cazador se lo comen. Él es un cazador cazado. Y la historia de esto, la moraleja de esto es que hay que disparar en el momento que hay que disparar. Si te sientas a conversar con la maldad, si te sientas a conversar con lo que no tiene sentido, con lo que no puedes tolerar, con aquello con lo cual no puedes pactar, lo que va a pasar es que eso te va a absorber, te va a consumir, te va a doblar la voluntad y finalmente te va a hacer presa fácil. Por lo tanto, lo que tenemos que aprender de esto es que hay momentos en que tenemos que saber cuándo llegó la hora de disparar. Llegó la hora de hacer lo que tenemos que hacer y definitivamente entender que sentarnos a pactar con aquello que tiene la astucia de poder doblar nuestra voluntad, de convencernos, de disuadirnos, nunca va a terminar en algo para nuestro beneficio. Siempre va a ser destructivo. Y por lo tanto necesitamos saber disparar. Pablo le dice a Timoteo, huye de los deseos juveniles, huye de esa pasión que te quiere arrastrar a hacer algo que va en contra de los deseos de Dios. Huye. Es decir, hay momentos en que tenemos que aprender a dejar la raya en el piso, salir corriendo. Es decir, hay momentos en que no te puedes sentar a ver, a pactar, a negociar. No hay nada que negociar con el mal. No hay nada que pactar con el mal. La única cosa que podemos hacer es disparar o salir corriendo, ¿verdad? La historia está llena de cantidad de personas que no la han contado porque han creído que eso es una posibilidad y realmente no es una posibilidad.
Nosotros tenemos que entender que hay momentos en que lo que toca es salir de allí, destruir cualquier tipo de enlace, de conversación, de conexión, de diálogo, ¿verdad? De aproximación, de acercamiento. No, no es posible. El bien y el mal no se pueden reconciliar nunca y por lo tanto no hay posibilidades de pacto. Únete a nuestra comunidad. Si tienes preguntas o deseas más información, no dudes en escribirnos a combustibleparalavida@gmail.com o contáctanos al teléfono 305-661-5151. Gracias por escucharnos y ser parte de nuestra comunidad.